Hola Nata, gracias por invitarme a tu canal y especialmente a este estreno, que es el primero de las muchas charlas que vas a hacer alrededor de este tema tan lindo en el que tú trabajas. Para mí realmente ha sido un honor ser o acompañarte como mentora en este proceso que estás comenzando de hacer tu propia marca, de crear Natits Lactancia, que es tiene un propósito maravilloso que conecta a tanta gente, a las mujeres, a las familias. Y pues me conectó desde esas conversaciones que hemos tenido de amigas, de cafés, en donde tu voz, tu historia y esa capacidad que tienes de convertir el cuidado en una conversación pública, pues me parecen poderosas. Y pues qué alegría compartir también esta conversación nuestra tan íntima, porque la idea de esta conversación, como me la planteabas, es una conversación de amigas a quienes nos acompañan hoy acá en este estreno. Y pues tanto Natalia como yo vamos a estar contestando por el chat las preguntas, los comentarios que tengan alrededor de esta charla. Entonces, Nata, mil gracias nuevamente por invitar. Mavi, gracias a ti por aceptar esta invitación. Pues para mí ha sido supremamente valioso tener tu acompañamiento en este proyecto que estoy arrancando. Muchas veces necesitamos quien nos ayude a ponerle patas a esas ideas que tenemos, a darle como la mejor dirección para que llegue a su mejor fin. Y pues eso has hecho tú, me has acompañado a montar esta estrategia como con una propuesta clara. Entonces, muchas gracias a ti. Pues para quienes no me conocen, yo soy Natalia. Soy la persona que está detrás de Natits Lactancia y pues me dedico a acompañar a mujeres, a familias y a organizaciones y empresas en procesos de lactancia con una mirada integral de cuidado, donde dejemos de concebir que la lactancia es un tema de la mamá, de la mujer, más bien verla como una responsabilidad colectiva, como una responsabilidad de todos desde nuestro rol en la sociedad. Esta conversación la estamos haciendo en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025, que nos hace un llamado a priorizar la lactancia y a crear sistemas de cuidado y sistemas que sean sostenibles para esa lactancia. Así que en este momento también pues es un llamado a esos entornos laborales, a esos entornos comunitarios también para que podamos hacer de esa lactancia un espacio sostenible. Gracias, Mavi, por estar aquí. No, Nata, a ti. Y bueno, Nata, yo quiero comenzar por compartirles qué fue lo que realmente me conectó, ¿no? Contigo. Y es una vivencia personal. Yo este mes cumplo 10 años de ser mamá. Hace 10 años llegó a mi vida mi hijo. Y bueno, yo creía como todas las mamás que la lactancia esto iba a ser algo súper natural, fácil, que él nacía y ya un, dos, tres empezaba a bajar la leche, curso psicoprofiláctico, había tomado todas las anotaciones. Mi ginecóloga desde antes me había recomendado una consultora de lactancia, pero yo decía, ¿qué es eso? Eso es muy exagerado, eso es ¿Eso como para una qué? moda. ¿Eso para qué es? Eso es algo tan natural y además yo sabía que las familias uno podía tomar ciertas cosas y escuchaba, ¿no? Todos los mitos que hay por ahí. Y yo decía, no, ¿para qué una consultora de lactancia? Cuando nace mi hijo, empiezo yo a tener muchísimas dificultades para lactar. No sabía cómo era, él no lograba agarrarse al seno, no bajaba la leche y el niño lloraba y lloraba y lloraba y en la clínica pues lo que me decían era, me enseñaban, pero también me decían, bueno, lo único es poderle dar fórmula, pero no le puede dar fórmula con biberón porque necesitamos que realmente lactes, entonces tenía que hacerlo con una jeringa y el bebé recién nacido. No, 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 eso era terrible. Yo me fui a mi casa y al otro día del nacimiento de mi hijo empecé a experimentar depresión postparto, una situación terrible, terrible. Yo no, de verdad, no deseo ese tema a nadie. Y hoy día mirando como en retrospectiva, yo creo que uno de los disparadores de esa depresión postparto fue el no poder lactar de manera adecuada. Pasaron como 3 días con sus noches en ese dolor. El niño lloraba, yo me lloraba, el papá de mi hijo siempre ha estado presente, pero él también trataba de hacer lo mejor que podía en ese momento, hasta que en un momento de desesperación sacamos la tarjeta que nos había dado la ginecóloga y llamamos a la consultora de lactancia. La consultora de lactancia pues llegó a mi casa como al tercer día de nacido mi hijo y eso fue como un renacer.
Ella me ayudó un montón, no solamente con el agarre, con la manera de estimular la bajada de la leche. Bueno, yo desafortunadamente no pude lactar a Juanfe sino 3 meses, precisamente pues porque no tenía como toda la información. Y años atrás, pues yo me había hecho una reducción mamaria, pero yo nunca pregunté si eso tenía alguna consecuencia, si tenía que tener algún cuidado. Y pues bueno, cargar con esa culpa de no poder lactar a Juanfe durante muchos años fue muy complejo, sobre todo porque todo el mundo opina. Entonces estoy en el momento de tener a mi bebé, de estar pasando por esta situación y la pediatra me decía una cosa, la ginecóloga me decía otra, en mi familia me decían otra, la familia del papá de mi hijo decía otra, mis amigas decían otra y entonces yo decía, ¿a quién le hago caso? O sea, llegó un momento en el que yo lo que hice fue aislarme de todo el mundo. Y pues realmente sí, fue un momento complicado que yo creo que hoy día, después de tantos años y teniendo tantas ayudas, uno tiene que acudir al profesional que es experto en esto y tiene que informarse previamente, antes, yo digo como antes, durante y después, porque pues entiendo que esto no solamente es una cuestión fisiológica, sino también es una cuestión emocional. De verdad, Nata, que eso fue lo que me conectó contigo. Esa experiencia no fue tan chévere después de que, y porque digo que uno se tiene que informar antes, durante y después, porque después viene el regreso al trabajo. Yo en ese momento no trabajaba como empleada, pero sí trabajaba como independiente. Entonces, mis clientes me dejaban llevar a mi hijo cuando tenía que hacer alguna consultoría o algo así porque mi bebé era súper juicioso, y, ay, la novedad y el niño, entonces yo llegaba, pero el momento de lactar a Juan Felipe era terrible porque no habían salas adecuadas, no habían espacios cómodos o discretos y pues eso era como todo un tabú, eso no se hablaba, la gente no hablaba del tema. Uno tenía accidentes, pues claro, las mamás tenemos accidentes en la ropa, manchas en la ropa, y en plena reunión de trabajo, entonces pues eso me hace sentir súper mal. Eh, sí, como que la conversación no estaba y no hay un acompañamiento y lo que sentía era una soledad profunda porque además cuando uno tiene un bebé uno cree que uno se las tiene que saber todas para que los demás no lo juzguen. Entonces, sí, esa parte de la lactancia para mí no fue como lo soñé, no fue como hubiese querido. Tenía culpa de que tal vez eso, no sé, no le creara defensas a mi hijo, o él tuviera problemas de salud. Entonces, hoy día, cuando te encuentro y cuando te escucho no solamente desde el acompañamiento, como hay una persona que va y te ayuda a que lactes a tu bebé y se va, sino como esa cruzada que tú tienes de poder convertir esto en una conversación pública, fue lo que me conectó para poder apoyarte como mentora voluntaria en todo este proceso, Nata. Entonces, mil gracias por invitarme a esta conversación y también por permitirme compartir como esta experiencia con la gente que nos está escuchando hoy. Ay, no, Mavi, gracias a ti por compartirnos esto, porque cuando uno logra sacar esas cosas también las va sanando y además ponerlas en el público hace que también la gente se dé cuenta que no le pasa solo a ella, porque eso siempre pasa. Eso que sientes tú lo sentiste así, pero eso lo sienten todas. Y por eso además es que surgen a TITS, porque yo llevo mucho tiempo trabajando en comunidades con diferentes mujeres de diferentes grupos, de diferentes estratos, de diferente todo, y la situación es similar. La mujer vive este proceso muy sola, creyendo que tiene que poder, creyendo que tiene que saberlo hacer y no es así. Entonces, creo que por eso surgen las TITS, para acompañar mujeres, para acompañar comunidades, para acompañar organizaciones, pero también para acompañar empresas y otras estructuras sociales que necesitan hacer estrategias y hacer acciones que les permitan a las mujeres saber que no están solas en este proceso, que la lactancia es un proceso de toda la sociedad, que tenemos que soportar a esas mujeres para que no carguen una carga que no les corresponde solitas. Entonces, de ahí surgen a TITS desde mi experiencia en salud, desde mi experiencia en educación, desde el contacto directo con la gente real que hace todo su esfuerzo, así como lo hiciste tú, como lo hice yo también, tratando de soportar todo y de recibir todos los juicios, de recibir todas las experiencias, porque todo el mundo cree que lo sabe supremamente bien y uno recibe, 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 trata de sostenerse, pero muchas veces está sola.
está sin apoyo, está sin soporte, está sin una red que de verdad le diga, lo estás haciendo bien y vamos a hacerlo mejor y estoy aquí para apoyarte. Entonces, bueno, soy Natalia Molina, soy fonoaudióloga, soy salubrista pública y soy magíster en género. Soy asesora certificada por Edulacta, asesora de lactancia certificada por Edulacta. Y pues desde Natits estoy acompañando a mujeres desde el embarazo a prepararse para este momento de la lactancia, sobre todo para que conozcan su cuerpo, para que conozcan cómo funciona la lactancia, cómo funcionan las hormonas, para que resuelvan dudas, para que resuelvan inquietudes, para que puedan tener toda la información que necesiten para tomar decisiones informadas, para que cuando se enfrenten a esto que tú y yo nos enfrentamos de miles de personas hablando, pues ellas tengan toda la información para poder decir, yo decido, yo lo puedo hacer, mi cuerpo es sabio, mi cuerpo lo puede lograr, porque tienen la información necesaria y porque tienen el acompañamiento. Y también las acompaño justamente para que se sientan sostenidas en un proceso en el que necesitan eso, necesitan tribu, necesitan sentirse parte de un grupo para poder estar sostenidas y para compartir experiencias que les permitan saber que no son las únicas y que hay formas de solucionar esas dificultades. Pero también hago talleres para comunidades, para organizaciones, porque es necesario empezar a transformar esa cultura que no ve la lactancia como un proceso normal, con un proceso natural, sino como un proceso como raro, hasta es como raro, como, y tú lactas a tu bebé, pero ya tiene 3 meses. Sí, pues sí, pero siempre pensamos que lo normal es el tetero, lo normal es lo otro y la lactancia es extraño, porque venimos de una cultura que nos ha hecho creer eso. Entonces, ese cambio cultural también lo vamos trabajando con grupos, con comunidades, a través de talleres de sensibilización, de talleres donde exponemos la importancia para la salud pública de los procesos de lactancia y cada vez más estamos empezando a trabajar con empresas, con organizaciones, porque este tema de la lactancia es un tema estructural. O sea, el mundo donde viven las mamás que son lactantes debe estar preparado para apoyar y acompañar a esta mamá. Entonces, por eso trabajamos con estas organizaciones que quieren pasar de ese discurso del bienestar y del cuidado de sus empleados a un proceso real de cuidado, donde de verdad vean la maternidad como una etapa del ciclo vital, donde que necesita ser apoyados y donde se den cuenta que apoyar esos procesos de lactancia y de maternidad realmente repercute, sí, en su productividad, que está demostrado, pero además en el cuidado de sus empleados, en el bienestar de sus colaboradores, en su repercusión de marca y también en su compromiso con la equidad del país, con el compromiso social y su responsabilidad social. Porque es que cuidar no tiene que pasar de ser un favor a ser una decisión cultural de cada una de las empresas. Entonces, cuando ya una empresa empieza a hablar de lactancia, de verdad, de verdad, de verdad, eso se traduce en experiencias de bienestar, en una marca de verdad con una buena reputación, en una retención del talento humano y de verdad en una apuesta por un mejor país. Nata, pues escuchándote es como recordar un poco que el tema de la lactancia no solamente es una cuestión de nutrición, ¿no? Como nos lo han vendido a todos, ¿no? Eso es como, no, es la alimentación de un bebé, sino realmente es una experiencia súper humana que nos atraviesa desde muchos lugares, ¿no? El cuerpo, el tiempo, las emociones, la cultura, eso es pues, ahora que te escucho es como lo que me viene a la mente. Y también sé que hay muchas personas y como tú bien lo mencionas, en especial esos entornos laborales, que como tú le decías, aún no tiene apropiado lo que implica lactar y lo que está en juego, porque más adelante seguramente nos vas a contar un poco qué es lo que está en juego también para las organizaciones que no le prestan suficiente atención a este tema. Y pues creo que nos debe importar a todos, pero pues comencemos por el principio. Realmente, ¿qué es lactancia y pues por qué necesitamos hablar de ella? Qué bueno que me haces esa pregunta, Mavi, porque creo que es súper importante y ahí empieza ese cambio cultural de que veníamos hablando, porque siempre vemos como que lactar es darle leche. Entonces, bueno, si yo le puedo dar leche, pues de otra leche, pues, ¿qué importa? ¿Cierto? Muchas veces pensamos eso, pero la lactancia es mucho más que esa leche que una mamá le puede dar a su bebé. O sea, mucho más que esa leche que sale del seno y es un líquido blanco que el bebé se toma. La lactancia es un proceso profundamente humano en el que la mamá alimenta, sí, pues la barriga y la nutrición de su bebé, porque además la leche materna es un líquido vivo lleno de anticuerpos, de proteínas, de grasas,
de inmunoglobulinas. O sea, son un montón de nutrientes que no ha sido posible construir en ninguna otra leche de fórmula. Es un líquido vivo que se va transformando según las necesidades del niño. Es un líquido muy, muy, muy valioso que sin duda nutren al bebé. Pero además la lactancia también es sostener, la lactancia es amor, la lactancia es un intercambio de miradas, de caricias, de contención también para ese bebé y es poderle hacer ver a ese bebé que está en un lugar seguro, que está en un lugar tranquilo, que el latido de su corazón lo tiene cerquita al de la mamá y está en un lugar muy protegido. Entonces, tiene también unos efectos emocionales tan grandes de contención, de seguridad, de emociones, de vínculo con ese ser que lo está protegiendo, que la lactancia se vuelve más que la leche, se vuelve en un proceso de sostener, de calmar, de acunar, de comunicar, de cuidar, y por eso es muy valioso contenerlo, por eso es muy importante protegerlo. Nata, y pues cuando lo dices así, es evidente que pues eso de sostener, de cuidar, de conectar, no todas las mujeres lo pueden vivir así. Y yo creo que tú lo has visto en comunidades, en empresas y además en todos los círculos sociales. Se enfrentan sin preparación, se enfrentan con miedo, con juicios, pues como lo hemos venido hablando, sin apoyo real. ¿Y qué pasa, Nata, cuando una mujer no tiene ese acompañamiento en ese proceso? ¿Qué pierde ella? O sea, que pierde el bebé, pues que pierde también la misma sociedad, ¿no? Que es lo que tú siempre mencionas, esto es una cuestión social, no es una cuestión de una familia o de una mujer. Pues Mavi, mira, lo que ha pasado es que en nuestra sociedad en la que vivimos, más o menos desde los años 60 se empezó a vivir una cultura del tetero. Empezaron algunas farmacéuticas a promocionar leches, bueno, como decimos, leches de tarro, leches de fórmula. Y eso se empezó a promocionar. Hoy en día eso está prohibido. Está prohibido promocionar las leches de tarro justamente porque van en contravía de la lactancia materna, que es lo más saludable para todo bebé y para toda mamá, ¿cierto? Pero como empezamos a vivir esa cultura del tetero, de hecho, si hacemos un ejercicio y le preguntamos a mucha gente a nuestro alrededor cómo se alimenta un bebé, lo primero que se les viene a la cabeza no es una mamá lactando. Lo primero que se les viene a la cabeza es un tetero y la posición de dar el tetero, y eso es lo primero que se nos ocurre. Eso quiere decir que las mamás de hoy en día no hemos tenido referentes de mamás lactando. Es decir, posiblemente mi mamá no me lactó, posiblemente intentó y dijo, no tuve leche, mamita, yo no pude lactarla". Posiblemente muchas de las mamás de nosotros no lactaron o lactaron muy poquito y posiblemente las mamás de ellas tampoco lactaron y así sucesivamente. Eso quiere decir que no tenemos referentes de lactancia y por eso incluso creemos tantos mitos, no por culpa nuestra, no por culpa de nuestras mamás, no por culpa de nuestras personas que están a nuestro alrededor, sino que eso es un tema cultural. Entonces, como nos enfrentamos o como estas mujeres se enfrentan a la lactancia sin esos referentes, sin mamás, sin abuelas, sin suegras, sin nadie que les ayude a solucionar esas situaciones de lactancia que puedan llegar. Pero además nos enfrentamos a esos mitos, muchísimas creencias que han surgido también de esa cultura del tetero. Estas mamás se enfrentan a ese proceso de lactancia con miedo, pensando que seguro les va a doler, que les va a salir sangre, que les van a salir grietas, porque eso es uno de los temas que hay, eso duele, eso hace sangrar, bueno, muchísimas cosas. Y se enfrentan a esta lactancia con miedos, con malas prácticas, con una presión social fuertísima, que era lo que tú hablabas ahorita, Mavi, como de tienes que hacerlo bien, cómo es que no lo puedes hacer o dale un tetero y por acá te dicen dale otro tetero, tú es que quieres hacerlo mal, esfuérzate más, hazlo por acá, pero sin ese apoyo, que al final de cuentas lo que pasa es que esa mamá, por una parte, va a desistir de la lactancia. Y como lo dije en un video por allá anterior, pues es que uno, si a uno le dicen te va a doler, es horrible, es terrible, y además lo estás haciendo mal, pues uno posiblemente desiste por amor propio, o sea, uno dice, no, pues entonces yo más bien me voy. Pero además te cargas con unas culpas porque tú decides no lactar sin tener la información adecuada, pero luego además te da culpa porque no lactaste. ¿Cómo es que no lacté? Eso era lo que mi bebé necesitaba, no lacté. Entonces hay un tema emocional muy fuerte con el que cargan las mujeres también y esto puede generar, pues, unas situaciones de salud mental también de las madres, una sobrecarga de unos juicios que no le corresponden y además, pues, una desistir de la lactancia.
que está comprobado, comprobadísimo, los beneficios que tiene la lactancia sobre los bebés, en su tema nutricional, en su tema pues, del desarrollo inmunológico, del desarrollo neuronal, del desarrollo neurológico, del desarrollo completo del bebé, pero también de todo su tema emocional, de establecer un vínculo seguro con la mamá, con de tener un vínculo como una base segura en su desarrollo emocional. Entonces, cuando la mamá ya desiste, no quiere decir que el niño pues esté en problemas, pero perdió, digamos, todos esos beneficios que con un buen acompañamiento hubiera podido tener. Nata, pues es impresionante todos esos beneficios y pues no solamente ayudan al bebé y a la mamá, sino como lo hemos venido hablando, todo el tema de salud pública, reduce ausentismo, fortalece conexiones emocionales e incluso ayuda a conectar equipos de trabajo, ¿no? Alrededor de. Y pues ahora yo quiero preguntarte un punto que como te decía yo, para mí es clave como líder hoy día en una organización y es qué pueden hacer las áreas de talento humano, qué podemos hacer los líderes para apoyar desde las empresas todo este proceso de lactancia materna y si tienes algunos datos, algunas cifras que nos quieras compartir alrededor de. Pues Mavi, mira, yo la verdad a todas las personas que pueda conocer de que estén en las direcciones de talento humano, bienestar o como quiera que se llamen cada una de las empresas, mi recomendación es apostarle a la lactancia materna. Es una responsabilidad de la sociedad, es una responsabilidad y un compromiso de las empresas velar por el bienestar de sus empleados. Pero además está supremamente demostrado que cuando las empresas le apuestan a la lactancia, apoyar decididamente la lactancia, o sea, no solamente hacer como un protocolo de lactancia y ya, sino que decididamente le apuestan a cuidar y a proteger la lactancia, hay una reducción de más del 50% de ausentismo a causa de enfermedades de los hijos, porque los niños que son alimentados con lactancia materna se enferman muchísimo menos que los niños que son alimentados por otras formas. Y como sabemos que pues los papás tenemos que ir a cuidar las enfermedades de nuestros niños, entonces se reduce ese ausentismo. Eso por una parte. Pero por otra parte hay mayor adherencia y mayor sentido de pertenencia de los empleados, sobre todo de las empleadas mujeres, por supuesto, a esas empresas que velan por la lactancia materna y que ven la maternidad como un proceso normal, digamos, de la etapa del ciclo vital porque saben que eso es cuidar, porque saben que les permiten tener esos espacios para poder cuidar bien de su familia, que al fin de cuentas es su razón de ser, ¿cierto? O sea, como nosotros como seres humanos sabemos que el que cuida de nuestras familias, pues cuida de nosotros y la vamos bien con esa persona. Entonces hay mayor como adherencia a esas empresas, hay más sentido de pertenencia, hay más fidelidad ante esto y eso se reduce también, eso se traduce, perdón, en una reducción de costos porque tienen que invertir menos en volver a hacer los procesos de contratación, pero se reduce también en menos costos de gastos administrativos, de ausentismo, la persona trabaja con más motivación, entonces hay mayor productividad. Mejor dicho, está demostrado, la UNICEF ha demostrado que por cada dólar que una empresa invierte en la promoción de la lactancia, se devuelven $5 para las empresas y $35 para la sociedad en general. Es decir, el retorno de la inversión está demostrado. Por eso mi recomendación para quienes están en el talento humano de las empresas es, hay que invertir en la promoción de la lactancia porque permite aportar desde la empresa al bienestar de su colaborador, al bienestar de las familias de su colaborador, al bienestar de la comunidad en la que vive esa familia, y eso se traduce en un compromiso social y una responsabilidad social por el país, que a su vez se traduce en mayor productividad y mayor retorno de la inversión para la empresa. Entonces, es una buena apuesta, o sea, vale la pena. Nata, ¿y conoces casos de empresas en Colombia o en Latinoamérica que se dediquen a esto? Pues hay varias empresas bueno, tú sabes, Mavi, que hay unas leyes y unos decretos en Colombia que sobre todo están enfocadas a la creación de la sala de las familias, sala amiga de las familias lactantes, que es la sala de lactancia que conocemos, que es una sala donde cómodamente la mujer se pueda extraer y conservar su leche, ¿cierto? De una manera segura. Y hay varias empresas colombianas que ya tienen sus salas de lactancia certificadas, que las certifican cuando ya cumplen con la normativa. Empresas como El Éxito
como Procaps, como Serpentex en Barranquilla, por ejemplo, Terpel, Falabella, ellos ya tienen sus salas de lactancia certificadas. Y hay algunas otras empresas que son multinacionales como Nestlé, como Pfizer, como Avon, que pues que tienen unas políticas que incluyen este tema de lactancia materna. Y hay algunas otras empresas que tienen certificaciones como la FR, que es empresas familiarmente responsables, como el Grupo Nutresa, como Alpina, que dentro de su certificación tienen algunas prácticas protectoras de la lactancia materna, como las conciliaciones de los tiempos, permisos o espacios para proteger esta lactancia. Nata, y tú aquí me confirmas algo y es que cada vez que acompaño a líderes y a marcas con propósito, pues yo voy a hablarles de este tema, ¿no? Porque realmente creo que el compromiso es de cada uno de nosotros. Yo creo que todas las empresas quieren ser recordadas como un buen lugar para trabajar, o sea, no creo que alguna diga, no, esto no me interesa. Y sobre todo, tú acabas de decir algo y es esa adherencia. Cuando uno es mamá, y que mamá o papá realmente, pues yo lo hablo desde mi sentir de mamá, pero igual sé que también los papás lo hacen. Uno agradece esa empresa que se preocupa por el bienestar de sus hijos y que le Así es. permite a uno tener ese tipo de espacios, porque pues si yo tengo que escoger entre alimentar a mi hijo o conservar mi trabajo, pues me van a poner en un dilema que me va a llevar incluso a problemas de salud mental o que me llevan también a un tema de salir de mi trabajo, de desconectarme, de cometer errores. Y pues eso desgasta, ¿no? Desgasta a la persona y también puede llegar a tener unos riesgos reputacionales para las compañías. Entonces, pues, si te entiendo, no es tener simplemente un protocolo, sino desarrollar toda una cultura de ese cuidar, casi que sin pedir permiso, porque es ese cuidar desde la conciencia que tiene el impacto de la lactancia para la sociedad. Yo creo que deben existir muchísimas empresas que están dispuestas a eso, Nata. ¿Y tú cómo las ayudas? O sea, cuéntanos un poco esas líneas de trabajo que tienen para esas empresas. Pues Mavi, mira, yo desde Natits acompaño todas las empresas, pero también todas las organizaciones o grupos que le quieran apostar a la lactancia como un acto de cuidado. Entonces yo desde Natits, y si alguien está interesado y está viendo este video, pues me puede contactar y podemos hacer un plan también como acorde a las necesidades de cada uno, pero ofrezco, puede ser un acompañamiento individual para esas mujeres gestantes o lactantes para prepararse para el momento de la lactancia o si ya lo están viviendo, pues para ver cómo podemos enfrentarla de mejor manera. Y tiene un énfasis especial en ese proceso de regreso al trabajo, de hacer ese plan individualizado de las extracciones, de cómo cuidar y proteger la lactancia materna, también de, pues, como a la base de qué es lo que tiene que hacer en su trabajo, ¿cierto? O sea, cuidando esas responsabilidades que tiene en el trabajo, pero conciliando perfectamente esos dos procesos porque el trabajo y la lactancia son posibles, o sea, son posibles llevarlos a cabo. Eso por una parte. Por otra parte, todos los talleres grupales y de redes de apoyo que les van a permitir a esas mujeres sentirse acompañadas, sentirse sostenidas, que tengan un espacio donde compartir experiencias, donde resignificar su proceso de lactancia, donde sentir que no son las únicas, así como de pronto lo sentiste tú, Mavi, como lo sentí yo en mi proceso de lactancia, que también fue súper complicado, que me sentía única, exclusiva, la única que tenía problemas era yo y en la vida real no pasa así. Entonces, sentirnos que tenemos como una tribu alrededor, un grupo que nos sostiene, es muy valioso y hace que el proceso se lleve más fácil. Por otra parte, todo el tema de asesorías a empresas y organizaciones en el que acompaño a todas las empresas a montar su estrategia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo desde la dirección o desde donde la empresa quiera podemos empezar a promover la lactancia? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar la cultura? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con las normativas? Porque además no lo hemos mencionado, Mavi, pero como eso está en la normativa, como eso hay leyes, como eso hay decretos, algunas empresas además tienen que pagar por procesos legales. Entonces, cumplir además con esto, además de ser un compromiso social, además de responder a la sociedad, pues están evitando situaciones de responsabilidad legal que tienen también por no cumplir con algunas situaciones que nos permiten. Y además van a poder tener como acceso a algunas certificaciones nacionales e internacionales, porque muchas certificaciones valoran súper positivamente el hecho de tener políticas y prácticas
que cuiden a sus empleados. Y la lactancia es cuidar a sus empleados, a sus familias, a sus comunidades. Entonces, montar todo ese proceso en las empresas de cómo lo podemos ir transformando y cómo podemos hacer de esa empresa como una empresa amiga de la lactancia, pues también es uno de los servicios que desde Natits prestamos. Y el trabajo con las comunidades, donde podemos hacer todo el proceso para ir eliminando paso a paso, paulatinamente, como se va pudiendo, todas esas barreras estructurales que hacen que las mujeres o las mamás lactantes, pues se les dificulte llevar a cabo su lactancia por un tiempo, pues como lo menciona la OMS, o que puedan por lo menos tomar decisiones informadas frente a su proceso. Esto desde una mirada absoluta de salud pública, como un tema de reducción de la mortalidad infantil, de reducción de la mortalidad y de la salud mental, de las alteraciones de la salud mental de las mamás, un tema de equidad, un tema de derechos. Entonces yo trabajo de forma presencial, trabajo de forma virtual, siempre desde una mirada integral y partiendo de las necesidades y de los intereses de cada una de las personas con las que trabajo. Ay, Nata, ¿y cómo te encuentran estos líderes que seguramente van a querer trabajar contigo, estas familias, estas organizaciones? Bueno, Mavi, es muy fácil. Si alguien trabaja en una empresa o es una persona que, pues, que cree que mis servicios le pueden aportar, me pueden escribir, pues me encuentran en Instagram como @natits.lactancia o me pueden escribir al correo que es natits.lactancia@gmail.com. Y bueno, ahí voy a estar seguro para darle respuesta tan pronto como me sea posible, que seguro será muy rápido, que soy supremamente rápida para responder porque eso también es cuidar. Entonces, bueno, estoy lista porque cuidar también es trabajo y pues transformar la cultura empieza con una conversación como esta, poniendo las cosas sobre la mesa para que la gente también sepa que el tema también es con cada uno de nosotros. Nata, pues mira, igual yo te agradezco muchísimo por invitarme a conversar, una conversación auténtica, tranquila, orgánica, sin nada sofisticado, sino realmente desde el corazón, desde lo natural, como eres tú. Quisimos hacerlo así, quisimos hacerlo de esta manera para todos los que nos están viendo porque realmente estamos conectadas con este propósito, Nata. Y de nuevo, mil gracias por acompañarme, por permitirme acompañarte, por permitirme hacer parte de este proyecto tan lindo. Y bueno, nada, todos invitados en la descripción del canal también van a encontrar los datos de contacto de Natalia. Hemos preparado también un formulario para quienes quieran dejar sus datos y que Nata los pueda contactar. Y por favor, todos, si no estamos dentro del círculo de influencia de quienes toman la decisión sobre estas políticas, contémosle a otros sobre la importancia de la lactancia, que finalmente así realmente es que esto deberían ser las verdaderas campañas de influenciar, de viralizar, desde el corazón, desde esa conciencia de hacer un mundo mejor y de realmente cumplir con esa sostenibilidad de esa seguridad alimentaria para los bebés y de esa responsabilidad con las mamás. Entonces, Nata, nuevamente gracias por invitarme. Mavi, muchas gracias a ti también por acompañarme en el proceso, por acompañarme en este momento, a todos los que nos están también oyendo, muchas gracias por estar aquí. Y como dice Mavi, de cada uno de nosotros, pues depende transformar también, contarle a otros, también es poner la conversación sobre la mesa. Así que a cada uno lo que le corresponda, cada uno hablar de lactancia desde la mejor manera, a no juzgar a las mamás, a que se sientan acompañadas, a que se sientan sostenidas y a que en las empresas logremos poner el tema sobre la mesa, porque la principal causa de abandonar la lactancia es el regreso al trabajo. Y el trabajo y la lactancia son compatibles. Solo necesitamos que haya un ambiente que lo permita y que tenga todas las adecuaciones o todas las estrategias para que esto pueda ser real. Así que depende de todos hacerlo. Así que muchas gracias a todos, Mavi, gracias. Y bueno, estaré pendiente de quienes se pongan en contacto conmigo. Y pendientes de la próxima conversación que tenga Natalia, Así es. seguramente con alguien también que les va a contar más sobre cómo se ha aplicado este tema dentro de las organizaciones. Bueno, que Así que terminen de pasar un buen día. Gracias, Nata, y seguimos gracias a ti, adelante con Mari. esta campaña. Claro que sí. Un abrazo.